Hola, en este video vamos a trabajar la función logarítmica, veremos su concepto y también algunos ejemplos de aplicación. Antes de trabajar con la función logarítmica en sí, vamos a recordar la función exponencial, que está definida como f de x igual a elevado a x, donde ese valor de a, que es la base, siempre va a ser un número mayor que 0. En este capítulo vamos a abordar la función logarítmica, que corresponde a la función inversa de la función exponencial estudiada antes. Para hallar la función inversa de la función exponencial, vamos a utilizar el método tradicional algebraico que se utiliza para hallar las funciones inversas. Este método está descrito acá. Vamos a partir con nuestra función exponencial, f de x es igual a elevado a x. El paso siguiente es reemplazar el valor de f de x por y. Luego tenemos que intercambiar los valores de x y de y. Es decir, acá en el exponente donde teníamos x vamos a escribir y. Y acá donde teníamos y vamos a escribir x. El paso siguiente será despejar la variable y. Para ello vamos a recurrir a la notación de potencia como logaritmo. En este caso tenemos que x es igual a elevado a y, lo cual es equivalente a decir que el logaritmo en base a de x corresponde a y. De esta forma, aplicando esta notación, hemos logrado despejar el valor de y. El último paso es simplemente entender que ese valor de y corresponde a la función inversa. Por lo tanto, vamos a decir que la función inversa de a elevado a x va a ser la función logaritmo en base a de x. Hemos hallado entonces la función inversa de la función exponencial. Esta función inversa está escrita de esta forma, logaritmo en base a de x. Y esta será la función logaritmo que trabajaremos de aquí en adelante. La función logarítmica va a tener bastante importancia cuando trabajemos situaciones donde los números que vamos a relacionar son bastante distintos el uno del otro. Por ejemplo, cuando trabajemos con la cantidad de energía que se libera durante un terremoto, cuando trabajemos con número de computadoras que estén conectadas a internet a través de los años, la intensidad del sonido medida en decibeles o la valorización de una empresa como TikTok desde 2016 hasta la fecha. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos concretos para que entendamos bien cómo podemos trabajar con estos números, donde las cifras que trabajamos son bastante distintas las unas de las otras. Vamos a ver entonces un ejemplo concreto. Vamos a estudiar el caso del número de computadoras conectadas a internet entre los años señalados. Tenemos acá los datos, los escribí en el plano cartesiano y vamos a tratar de llevar esta información a el plano cartesiano. Notemos que en este caso estamos trabajando con una escala lineal. Vamos a ir marcando los puntos. Primero tenemos que en 1970 habían 5 computadoras conectadas. Ese punto estaría reflejado acá. Luego en 1973 tenemos 80. Esa situación estaría marcada acá. Luego tenemos que en 1976 había 90. Entonces en el año 76 vamos al número 90. Hasta ahí vamos bastante bien. En 1979 comienza el problema porque la cantidad de computadoras conectadas era 140. Sin embargo, nuestra información solamente llega de momento hasta 120. Por lo tanto, no vamos a poder seguir trabajando de esta forma. Una forma de resolver esta situación sería reagrupar la escala que estábamos usando. En este caso, por ejemplo, podemos hacerlo de 1000 en 1000. En ese caso, podemos continuar con el año 1979 porque vemos que la cantidad 140, en este caso, sí la podemos representar. Estaría aproximadamente acá. Luego podemos seguir con el año 1982, donde la cantidad llega a 400. También podemos graficar sin problemas. Luego seguimos con el año 1985, donde la cantidad es 1000. También nuevamente podemos graficarla sin problema. Luego vamos al año 1988. Tampoco habría problema porque el número 9000 efectivamente lo tenemos disponible. Pero acá comienzan los problemas. El año 91 tenemos 400.000 computadoras conectadas a internet. Número que en nuestro plano cartesiano ya no es posible trabajar. Si volvemos a hacer adecuaciones de la escala, vamos a ver que siempre nos vamos a topar con este problema. Por lo tanto, es allí donde la escala logarítmica ingresa para ayudarnos a establecer correctamente esta situación y poder comparar las cantidades correctamente. Lo que haremos entonces será reescribir las cantidades que teníamos en el eje Y.
lo vamos a reescribir como potencias de 10, quedando de esta forma organizado. Ahora vamos a ingresar los valores que teníamos pendientes. Por ejemplo, en el año 94 teníamos 1.000.000. Ese valor lo podemos representar ahora sin ningún problema y estaría por acá. También podemos escribir que en el año 1997 había 12 millones. Ese valor lo podemos escribir aproximadamente por acá. También podemos escribir que en el año 2000 había 100 millones y tampoco tenemos problema porque ese valor está disponible. Ahora podemos completar el resto de valores y vemos que efectivamente se genera una gráfica que podemos trabajar. A pesar de que estamos trabajando con números que se diferencian bastante los unos de los otros, somos capaces de interpretar lo que está ocurriendo y darnos cuenta que el número de usuarios con computadoras conectadas a Internet creció bastante rápido en este periodo de tiempo. Esa es una de las utilidades que podemos darle a los logaritmos, particularmente a la función logarítmica. Vamos a estudiar ahora una segunda situación, que es la intensidad de las ondas de sonido. Sabemos que esto se mide en watts por metro cuadrado. Por ejemplo, un susurro puede llegar a tener una intensidad de 10 a la menos 10 watts por metro cuadrado, mientras que un trueno puede llegar a tener una intensidad de 10 a la menos 1 watts por metro cuadrado. Tendría sentido entonces preguntarnos qué tan más fuerte es la intensidad del trueno respecto de la intensidad del susurro. Para ello podemos hacer la división entre la intensidad del trueno dividido por la intensidad del susurro. Si hacemos esa división, veremos que el resultado es 10 elevado a 9, es decir, 1000 millones. O sea, el trueno es 1000 millones de veces más intenso que el susurro. Eso es un poco difícil de trabajar. Por lo tanto, vamos a utilizar una función logarítmica que nos va a permitir trabajar esta misma situación, pero con números que nos resulten más simples de comparar. Esta situación la vamos a trabajar de forma más simple a través de decibeles. Vamos a decir que los decibeles en función de la intensidad va a ser igual a 10 multiplicado por el logaritmo en base 10 de la intensidad dividido por 10 elevado a menos 12. De esta forma, teniendo la intensidad, vamos a tener los decibeles respectivos y vamos a poder comparar de forma más simple. Vamos a ver entonces a cuántos decibeles equivale el susurro y a cuántos decibeles equivale el trueno. Para ello simplemente vamos a reemplazar en la función el valor de la intensidad. En el caso del susurro, la intensidad era 10 elevado a menos 10. Por lo tanto, en nuestra función vamos a escribir donde estaba la intensidad el número 10 elevado a menos 10. Si desarrollamos esta expresión, vemos que, por ejemplo, el resultado de este paréntesis es simplemente 10 elevado a 2 por propiedad de potencia. Luego, el valor de este logaritmo es exactamente 2 y 2 multiplicado por 10 da como resultado 20. Por lo tanto, el susurro corresponde a 20 decibeles. Luego, hacemos lo mismo con el trueno. El trueno sabíamos que tenía una intensidad de 10 elevado a la menos 1. Por lo tanto, en nuestra función vamos a reemplazar la intensidad por 10 elevado a menos 1. Por propiedad de potencia resolvemos este paréntesis y vemos que el resultado es 10 elevado a 11. Luego, el resultado de este logaritmo da como resultado simplemente 11. Y finalmente, ese número 11 multiplicado por 10 da como resultado 110. Tenemos entonces que el susurro corresponde a 20 decibeles, mientras que el trueno corresponde a 110 decibeles. Estos dos números son comparables, podemos entender qué significa cada uno de ellos y nos evitamos la problemática que teníamos antes de estar comparando de que el trueno era 1000 millones de veces más fuerte que el susurro. Esta es una de las aplicaciones que tiene los logaritmos, ojalá que haya sido de utilidad. Viene un siguiente video donde vamos a estudiar la función logarítmica respecto de su comportamiento en el plano cartesiano, sus traslaciones, sus reflexiones, etc.